Conversábamos a esta hora con nuestro invitado José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Decíamos que en las últimas horas el gobierno, a través del presidente de la República y el ministro de Economía, Richard Martínez, anunciaron una serie de medidas para hacer frente a la crisis económica, en parte generada por el coronavirus, pero una crisis económica que se viene arrastrando desde mucho tiempo anterior a la crisis sanitaria por decisiones propias del gobierno nacional. Señor Villavicencio, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo toma el sector de los trabajadores este nuevo golpe a la economía de los ciudadanos? Porque en gran parte estas medidas afectan directamente a los ciudadanos, léase ciudadanos del sector privado. Buenas tardes, un gusto poder compartir la entrevista. De hecho, la economía en el país se ha agravado producto de esta emergencia, pero no hay que olvidarnos los ecuatorianos y los trabajadores de que ya había una recesión económica a nivel mundial y un déficit fiscal en nuestro país, producto de las malas decisiones tomadas por los distintos gobiernos y en particular el presidente Moreno en nuestro país. Es evidente que ha anunciado medidas para enfrentar tanto el tema económico como la crisis sanitaria a través de un proyecto que lo han denominado un plan solidario. Y es evidente de que lo que molesta, lo que se plantea es de que se busca seguir descargando la crisis en los trabajadores, en el pueblo ecuatoriano. Primero, el presidente Moreno ha planteado que va a renegociar la deuda externa, y lo que los trabajadores, el pueblo ecuatoriano, el sentir del ciudadano es de que se suspenda ese pago de la deuda externa. Son 12.000 millones de dólares de que el Estado tiene que pagar anualmente, y si es que dejamos de pagar, esos recursos van a servir para el tema de atender la salud, para atender la comida, para entregar medicina al pueblo ecuatoriano. El otro aspecto, nosotros decimos los trabajadores siempre hemos sido solidarios, los trabajadores siempre hemos contribuido al desarrollo del país, lo demostramos en el 2016 frente al tema del terremoto. Lo grave, lo condenable es de que en tiempos de crisis, tanto económica como en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo hoy, sea el trabajador, sea el pueblo ecuatoriano quien tenga que enfrentar y resolver la crisis económica de este país. Entonces no se le puede meter la mano al bolsillo a los ecuatorianos, a quienes tienen un ingreso por debajo del costo de la canasta básica familiar, quienes no cubren ni siquiera el 50% de la misma. Entonces no se puede afectar de ninguna manera esos ingresos al trabajador, tomando en consideración que más del 60% de la población económicamente activa que tiene un empleo tiene ingresos por a través de la remuneración, que en este caso son $400 y otro porcentaje por debajo del costo de la canasta básica familiar. Entonces no es correcto afectarle los ingresos a quien gana por debajo del costo de la canasta básica familiar. El otro aspecto, el presidente Moreno ha planteado que las empresas que han tenido más de 1 millón de utilidades, de ganancias, tienen que aportar. Eso no es correcto, tiene que ser el aporte de carácter progresivo. Recordarán los ecuatorianos, y debemos recordar, que solo 30 empresas han ganado 2.700 millones de dólares. Entonces tiene que ser el aporte de carácter progresivo. Pero hay un aspecto adicional. ¿Qué pasa con esas empresas que han tenido utilidades de 500 millones de dólares, 900 millones de dólares? No van a aportar ningún centavo, y entonces hoy lo que nosotros hemos planteado es de que el que más tiene más debe aportar, y no se está tomando en este elemento como parte de los planteamientos que hemos hecho los trabajadores y los sectores sociales. Nos piden contribución a los trabajadores, pero se sigue con los despidos. Más de 20.000 trabajadores han sido despedidos, tanto en el sector público y privado, y entonces es evidente que por un lado se le pide contribución al trabajador, pero no se le está garantizando la estabilidad. Están afectando el derecho fundamental, que es el derecho al trabajo. Lamentablemente algunos empresarios están haciendo su agosto en tiempos de emergencia, están buscando que se les cumplan las viejas aspiraciones a través de reformas laborales para cumplir sus aspiraciones, como el tema del trabajo por hora, la flexibilización laboral, el contrato de emprendimiento. Nosotros decimos, no es el momento de hablar de reformas laborales, tiene tanto la Asamblea como el Ejecutivo garantizar la estabilidad laboral, y es el momento sí de garantizar la comida, medicina y la estabilidad laboral para el pueblo ecuatoriano. Ahora, José, ¿qué esperan ustedes de la Asamblea Nacional? Esto tiene que pasar
por la Asamblea Nacional está en manos de los legisladores esta enorme responsabilidad, tomando en cuenta que varios expertos, varios economistas advierten la peligrosidad de estas reformas, de esta propuesta económica, tomando en cuenta que, como usted lo señala, abre la puerta a una reforma laboral sin ninguna consideración. Mire, como usted mismo acaba de indicar, los despidos se han hecho incluso antes de que se aprueben estas medidas económicas. Ayer conocíamos el caso de DESA, hace poco fue el de Confiteca, y hay el riesgo de que simplemente, de aprobarse estas medidas, un régimen del acuerdo, del denominado acuerdo, que todo se haga vía este tipo de acuerdo, y en una relación de poder empresario-trabajador, siempre va a tener las de ganar el empresario. Se deja la puerta abierta a que se vulneren aún más los derechos de los trabajadores con este tipo de medidas. ¿Qué esperan en ese sentido del papel que debe jugar la Asamblea Nacional? Es evidente que sí, mire, ya se ha establecido instrumentos para vulnerar los derechos individuales y colectivos, como es el acuerdo 80, el acuerdo 081, el 079, y entonces ya están a través de estos acuerdos ministeriales sometidos por el nuevo ministro del Trabajo, pretendiendo vulnerar derechos individuales y colectivos, como la dinamización laboral, el tema de las vacaciones y el no pago de la remuneración. Anteriormente prefirieron pagar los bonos 2020 por más de 320 millones de dólares en vez de garantizar salud, alimentación y la remuneración de los ecuatorianos. Estamos 14 días del mes de abril y hasta el momento no se paga la remuneración al sector privado del mes de marzo, y entonces esto aún complica más el tema de la economía del país. ¿Qué esperamos de la Asamblea? Esperamos de la Asamblea que piense en el país, que piense en el ser humano. No se le puede seguir golpeando a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano, y en esa línea nosotros consideramos que la Asamblea debería plantear lo siguiente: que exija al gobierno la suspensión del pago de la deuda externa. Primero. Segundo, que establezca que se cobre a los morosos de nuestro país. 1.500 millones de dólares le están debiendo. Un tercer elemento es de que el aporte de los grandes grupos económicos que se han beneficiado de esta economía, como la banca, 600 millones de dólares en el 2019, más de 450 millones los grandes grupos económicos que hagan un aporte de carácter progresivo. No puede ser que aporten en el mismo nivel. Y el cuarto elemento es que hoy en tiempos de emergencia está publicado de que hay 265 familias que tienen un patrimonio afuera de 30.000 millones de dólares. Se debe establecer un impuesto del 2%, tendría el Estado un ingreso de 600 millones de dólares. Estas son las alternativas fundamentales para no golpear al pueblo ecuatoriano, y en eso creemos de que la Asamblea se debe centrar. No es correcto que hoy la Asamblea Legislativa discuta proyectos que le golpeen a los trabajadores, que le golpeen al pueblo ecuatoriano en esta emergencia sanitaria. Creemos que la Asamblea Nacional no es el momento de discutir una reforma laboral en nuestro país. Se debe establecer mecanismos para garantizar la estabilidad, se debe exigir el respeto al derecho al trabajo, el pago de las remuneraciones a través de la fiscalización que debe cumplir la Asamblea Legislativa. Y entonces, en esa línea, los trabajadores estaremos vigilantes cuál va a ser el accionar de la Asamblea Nacional. Nos piden que hay que contribuir, nosotros siempre lo hemos hecho, lo estamos haciendo, pero ratificamos que lo condenable es que en tiempos de crisis, tanto económica como hoy en el tiempo de emergencia, sea el pueblo ecuatoriano, sean los trabajadores quien paguemos esta crisis. Y hay que estar pendientes de que el gobierno no ha renunciado a su política neoliberal, no han renunciado al tema de eliminar los subsidios, no han renunciado al tema de las monetizaciones, y el pueblo ecuatoriano entonces tiene que estar vigilante de estos aspectos. No es posible, dice el señor Richard Martínez, de que no hay circulante, de que no hay presupuesto. Hace 2 semanas prefirió pagar a los multilaterales. Eso era que piensa anteriormente para garantizar las remuneraciones y la medicina y la comida a los ecuatorianos. Y hoy nos dice que no hay circulante y que hay que tomar estas medidas. Y entonces es evidente de que no puede seguir actuando de esa manera el gobierno. José, dirigentes sindicales, compañeros suyos, han asegurado que estos están de acuerdo en contribuir, pero que esta contribución debería ser sobre quienes ganan a partir de los $700 o $720, que es el costo de la canasta básica familiar. ¿Usted cree que estamos en condiciones incluso de hacer eso, tomando en cuenta que
a los ciudadanos se les va a descontar a partir de 500, a los servidores públicos el 10% de su sueldo, a quienes ganen a partir de $1,000, pero no se está descontando el 10% en las hipotecas, no se está descontando el 10% en las pensiones de educación, no se está descontando el 10% en el costo de la vida. Es decir, es una contribución unilateral y además no hay equidad, porque no se le está pidiendo una contribución similar a los grandes grupos económicos, a la banca, a la gente que tiene los recursos en el exterior, como usted lo menciona, y no se compadece con la cantidad, con los 7.500 millones de dólares que se les regaló a los grandes grupos económicos con la remisión de intereses, multas y recargos. Es evidente de que nosotros planteamos de que no se le puede meter la mano al bolsillo al que tiene ingresos por debajo del costo de la canasta básica familiar, ni tampoco se le puede seguir metiendo la mano al bolsillo a los ecuatorianos, porque hay que tomar en cuenta que no se coge el ingreso neto, porque los trabajadores tienen préstamos, tanto quirografarios como hipotecarios, y hay que tomar en cuenta estos aspectos. Y no se está tomando en consideración lo que usted planteaba, que los grandes grupos económicos deben aportar de carácter progresivo. Yo decía, ¿qué pasa con esas empresas que han tenido 900 millones de dólares, 500 millones de dólares de ganancias, de utilidades netas? No van a aportar ningún centavo. Entonces, no se puede actuar de esa manera, no se puede actuar de esa forma. Y entonces hay que tomar en cuenta un elemento: el poder adquisitivo de las personas 2016-2019 se apercibió en un 50%. Reducir la remuneración, meterle la mano al bolsillo a los trabajadores va a tener más consecuencias, y entonces va a afectarse más a la economía, cuando hay otros elementos, cuando hay otras propuestas que el gobierno debe tomar en consideración. Y entonces plantea que hay que posiblemente se tenga que reformar el Código del Trabajo para disminuir la jornada de trabajo, pero también la remuneración. Estas son las propuestas neoliberales que están planteando y que lamentablemente no van a resolver el problema económico, el problema sanitario que está viviendo hoy el pueblo ecuatoriano. Entonces, la Asamblea tiene que estar consciente de eso, y el pueblo ecuatoriano, los trabajadores, tenemos que estar vigilantes de su accionar. Hay un elemento que usted lo planteaba: se condenó multas, intereses y recargos a los grandes grupos económicos, al Banco de Guayaquil, al Banco de Pichincha, a Almacenes El Juri, y son ellos los primeros que están despidiendo a trabajadores, y entonces no se puede permitir de que esto continúe. Nosotros hemos planteado al presidente Moreno que debe emitir un decreto ejecutivo para que paren los despidos y que esos trabajadores que han sido despedidos en esta emergencia sean reintegrados. Hay que tomar las buenas decisiones de otros países. Argentina acaba de emitir un decreto presidencial para que no existan más despidos, porque eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces hay que tomar estas decisiones. Deben ser más cautos en las decisiones, sobre todo para no perjudicar a la gran mayoría de ecuatorianos. Era la voz de José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Le agradecemos, José, por su presencia vía virtual en nuestra segunda emisión de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Gracias, José. Un gusto, a las órdenes.